Amados hermanos, el momento maravilloso en que el Señor nos permite profundizar en su palabra, en sus escrituras y dejar que su Espíritu nos guíe a toda la verdad. Este es un momento especial y quiero invitarles a que leamos un versículo que ya hemos visto muchas veces, pero que hoy día quiero centrarme en una palabra muy especial de ese versículo. Y está en Apocalipsis, en el capítulo 3. Y es cuando el Señor Jesucristo le está escribiendo cartas a las distintas iglesias. Y en este caso es un versículo que se encuentra en la carta que le escribe a la iglesia de Filadelfia. Personalmente para mí este versículo es un versículo que contiene una verdad que la iglesia de Jesucristo, y me refiero a la iglesia en el mundo entero, debiera profundizar y, bueno, nosotros lo hemos hecho varias veces y realmente meditar. Está en el capítulo 3 y es el versículo 10. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10. Y ahí el Señor le escribe a esta iglesia de Filadelfia estas palabras diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, oh Señor, ante tu palabra nos encontramos en este momento y queremos escucharte a ti. Queremos dejar que tu Espíritu trabaje en el espíritu de cada uno de nosotros para que nuestro entendimiento sea renovado y así nosotros entonces, como tú lo dices en tu palabra, podamos ser transformados. Te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento para que ahora esta verdad que queremos extraer desde acá, que tú dejaste escrita, sea guiándonos, como lo decíamos, a toda la verdad. Agradecidos, Padre, por este momento, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Esta promesa gloriosa que nos dejó escrito acá en esta carta, nuestro Señor Jesucristo, es algo que debiéramos entender muy bien y practicar. Entender es una cosa y practicar con gozo y adoración. Pero antes de que vayamos a profundizar en estas palabras gloriosas que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo acá, creo que es bueno que veamos algunos pasajes que nos ayuden un poco a ponernos en contexto. La parte que yo quiero exaltar de este versículo es la primera parte. Lo que quiero extraer especialmente es la primera parte de este versículo. Acuérdense que un versículo tiene comas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahí nos vamos a centrar. Pero para poner eso en contexto, quiero entonces que veamos algunos pasajes que nos ayuden a entender el tema de la paciencia. Pero según lo que el Señor dice en su palabra. Necesitamos revisar eso. A la paciencia que se refiere nuestro Señor aquí en su palabra, no es esa paciencia de ser pasivos, de quedarse sentado en la casa y no hacer nada, voy a ser paciente, voy a esperar y no voy a hacer nada. Sino que es literalmente lo opuesto, es estar haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero con la paciencia que Él tuvo y que Él está llevando a cabo de lo que va a venir. Ser paciente, entonces, es algo que se practica. Por eso decía yo al comienzo que tenemos que entender y tenemos que practicar. Es algo que se practica mientras uno hace muchas otras cosas. Somos llamados a vivir, a ser copartícipes
en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice claramente aquí en el mismo Apocalipsis. Si ustedes van al capítulo 1 y ven ahí el versículo 9, lo dice claramente. Ahí dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. De Jesucristo, no en mi paciencia. Nosotros entonces, nos está diciendo el Señor que somos todos, toda la iglesia es copartícipe, participamos todos juntos en las tribulaciones, en el reino, pero también en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Espíritu Santo usa el ejemplo del apóstol Juan, que en medio de tribulaciones, y obviamente él estaba en muchas tribulaciones, estaba en la isla de Patmos, desterrado, aislado completamente, pero que servía en el reino de Dios, seguía sirviendo en el reino de Dios, aunque estaba en la isla, era copartícipe nuestro, nos estaba incluyendo a nosotros los que íbamos a creer un día, pero especialmente en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Indirectamente se nos está diciendo entonces que si somos verdaderos discípulos de Cristo, debiéramos participar, tal como lo hizo el apóstol Juan, debiéramos participar con todos los demás apóstoles y cristianos en esa paciencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a ver desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo lo podemos poner nosotros en contexto para nosotros? Cuando leemos, una de las razones más importantes, no tienen que buscarlo, está en segunda de Pedro, dice: y tened entendido, aquí hay un mandamiento, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia es para salvación. Entendamos eso. Porque la paciencia de nuestro Señor es para salvación, y si se fijaron, nuevamente se nos declara que tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo en este caso? Nuestro Señor. Él tiene paciencia y Él está esperando que todos los escogidos lleguen entonces a la fe y sean salvados. Pongan atención al mandamiento que se nos deja en Hebreos 12. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de eso. ¿Y qué dice después? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuevamente viene este gran tema de la paciencia que está a través de todo el Nuevo Testamento y nos invita. Ahora nos dice que nosotros debemos correr con paciencia esa carrera que estamos corriendo, figurativamente hablando. No es que nosotros estemos literalmente corriendo. La vida es una carrera que estamos corriendo, en la cual estamos siendo sanados, como lo hemos hablado muchas veces, ¿de qué cosa? De nuestra enfermedad. ¿Se acuerdan que nosotros hemos llegado a la comprensión de que la enfermedad, nosotros tenemos una enfermedad que es nuestra naturaleza humana? Y esa enfermedad se manifiesta a través de los síntomas que son los pecados. Y esa es una enfermedad letal, que lamentablemente muchos no están tomando seriamente. Me refiero al mundo cristiano. Y esa enfermedad está centrada en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Figurativamente hablando, nuestra alma. Ahí está la enfermedad. Porque todo radica en cómo yo entiendo las cosas, y según lo que yo entiendo, yo actúo, yo hablo, yo reacciono, yo soy. Y por eso el Señor en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si eso no pasa, hermanos amados, vamos a seguir siendo hijos de Dios, que van a seguir haciendo las cosas como las hace el mundo, como las hacíamos antes, como nosotros entendemos. Y por eso Él quiere renovar nuestro entendimiento. Por lo tanto, aquí se nos manda que nos despojemos de todo peso, engaño, de todo pecado que nos asedia. Y recuerden que los pecados que nos asedian se centran en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
Recuerden esos 3 términos que nos dejan en Primera de Juan, que fueron exactamente lo que Satanás trató de hacer con Jesucristo cuando terminó el ayuno de 40 días y 40 noches. Vino a él y lo tentó con los deseos de los ojos, le mostró los reinos. Los deseos de la carne, dice, convierte las piedras en pan. Y después le dijo, súbete al pináculo del templo y tírate, porque tus ángeles te van a recibir abajo y todos te van a dar la gloria, la vanagloria de la vida. Bueno, esos 3, Satanás los va a usar contigo todos los días. No descuides, no bajes la guardia. Por eso se nos dice aquí en Hebreos, despójate del peso y del pecado que te asedia. Y podemos tener esta seguridad que el Espíritu Santo puso en el corazón de Pablo, cuando escribió en Romanos 15. Hermana, usted tiene el número 1. Por favor, si nos puede leer este texto. Romanos 15, del versículo 4 al 6. Escuchen bien estas palabras, hermanos amados. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unándoos a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Si se fijaron, amados, con la escritura de Cristo, aquí inspiró el apóstol a decirnos a nosotros, aquí hoy día en Zapallar, que la paciencia la podemos encontrar, ¿dónde? En las Escrituras. Por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Y no solo la paciencia, sino también la consolación. ¿Que quién nos vino a traer la consolación? El Consolador, justamente. Por eso el Señor Jesucristo se refiere al Espíritu Santo como el Consolador, que es además el autor y el que inspiró las Escrituras. Por eso las Escrituras, hermanos amados, es algo de lo cual nosotros no podemos dejar de lado. Es imposible, es absurdo, es iluso dejarlo de lado. Es aquí donde vamos a recibir fuerzas para la paciencia y para ser consolados mientras esperamos. Y para que podamos entender bien, se nos explica también un ejemplo muy fácil de comprender. Hermanos, si nos puede leer el número 2, por favor. Amén. En Santiago, capítulo 5, vamos a leer del versículo 7 y 8. Amén. Escuchen bien, por En favor. el nombre de nuestro Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Un ejemplo muy práctico de entender, muy fácil de entender. El campesino espera con paciencia, siembra, prepara el terreno, tiene que esperar la primera lluvia, pues siembra, después espera la segunda lluvia, hasta que finalmente todo empieza a crecer y espera, pasan los meses y él espera pacientemente. Y así también entonces se nos manda a nosotros: tened paciencia y afirmad vuestros corazones. Pero el Señor, ¿qué dice aquí? ¿Hasta cuándo tenemos que tener paciencia? ¿Qué dice ahí? Hasta la venida de Él, hasta que Él venga a buscar a su amada, su novia, la futura esposa del Cordero, la iglesia santa, pura y sin mancha ni arruga, que Él va a santificar, no nosotros, Él la va a santificar, de la cual ojalá todos seamos parte en ese día, si hacemos como Él mismo dejó escrito. ¿Cómo lo dejó escrito? Aquí en el versículo 10, que comenzamos leyendo en Apocalipsis. ¿Qué dijo ahí? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que promete el Señor a esa iglesia, no a las otras,
Ojo, a las otras iglesias no les promete que las va a venir a buscar. A las otras no, les dice que se tienen que corregir, se tienen que arrepentir, incluso les advierte que si no lo hacen les va a quitar la corona. Pero aquí a esta iglesia le dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y eso obviamente se está refiriendo a la tribulación, los 7 años que están descritos en Apocalipsis justamente. Este es un versículo muy profundo y revelador que siempre me ha dado mucho que pensar, me ha llamado mucho la atención, ya que es muy exacto y no deja absolutamente ninguna posibilidad de interpretación. Es claro, lo está diciendo con todas sus letras. Pero hoy quiero que veamos un detalle, esa primera verdad, como les dije, por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia, hermanos amados. Y ahí me quiero centrar. Ya hemos profundizado en muchas ocasiones en la importancia que Jesucristo le da al hecho de guardar su palabra. Eso ya lo hemos visto. Amados, por mucho que lo repitamos y lo volvamos a enfatizar, en lo que significa eso de guardar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nunca estaremos exagerando, nunca estaremos siendo legalistas o fundamentalistas, sino que estaremos haciendo exactamente lo más importante, porque estaremos, si guardamos su palabra, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Qué dijo el Señor que vamos a estar haciendo? Le vamos a estar amando. Y no hay nada más importante que amar a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo otro está bien, se nos manda, pero lo principal es amarle. Y la única forma en que yo le voy a amar, Él lo dijo. Y lo dijo 3 veces en el capítulo 14, para que no haya confusión, además que lo dijo en otras partes. Es guardando sus mandamientos. Que a su vez, si uno se pone a pensar, es guardar el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios. ¿Ya? Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, etc. ¿Ya? Y es el más difícil. Y es el que menos guardamos. Y lo está diciendo. Pero hoy quiero centrarme en lo que el Señor dijo al final. La palabra de mi paciencia. Como lo vimos en los pasajes que citamos al comienzo, se nos llama a nosotros que tenemos que aprender a guardar ese mandamiento de tener paciencia. Todos los mandamientos están escritos en la palabra de varias formas distintas, pero siempre son los mismos mandamientos y se nos dicen de distintas formas para que aprendamos a guardarlos. Porque uno dice, pero ¿por qué no me aprendo una lista de mandamientos? Si uno cometiera el error de sacar los 70 mandamientos que el Señor dejó en el Nuevo Testamento y se los escribiera en una lista, terminaríamos aprendiéndonos de memoria los mandamientos y seríamos loros que repiten y se las saben de memoria. Hay mucha gente que se sabe muchos versículos, los repiten y se jactan de que saben muchos versículos. Pero tú les preguntas, ¿y los guardas? ¿Estás guardando? ¿Qué estás haciendo para guardarlos? Por eso, amados hermanos, el Señor no dejó una lista. No dejó una lista. Dejó 5 listas de pecados. En Romanos, en Corintios, en Efesios, dejó listas de pecados. Ahí sí. Para que entendiéramos bien cuáles son los síntomas de nuestra enfermedad. Pero los mandamientos no los dejó en lista. Ahora, muchos dirán, pero los 10 mandamientos. No. Los 10 mandamientos son solamente para que te des cuenta que estás enfermo. Porque ninguno de los 10 los has cumplido, jamás. Tal vez una vez por aquí, una vez por allá, pero jamás los has guardado siempre. Entonces los 10 mandamientos son meramente una lista que Dios le dio a Moisés para que fuera al pueblo y le dijera, miren, estos son los 10 mandamientos y todos se debieran humillar y caer de rodillas porque nunca los han guardado y tienen que arrepentirse. Bueno, pero los 70 mandamientos que el Señor nos dejó en el Nuevo Testamento están entretejidos entre Mateo y Apocalipsis. Ahí están. No dejó una lista. ¿Para qué? Para que nosotros estudiásemos la Escritura y el Espíritu sea obrando en nosotros y nos vaya ayudando a aprenderlos y guardarlos. Entonces, no importa lo mucho que nosotros repitamos el hecho de que debemos guardar esos mandamientos, pero hoy día quiero centrarme en el tema de la paciencia. Sin embargo,
se nos menciona en varios versículos la paciencia específica de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo con lo que no nos relacionamos muy fácilmente, ya que siempre pensamos en nuestro Señor Jesucristo como Dios. Él es Dios, y es Dios, efectivamente. Nuestro buen pastor es Dios. Por lo tanto, no pensamos en más allá de que Él está verdaderamente viviendo la paciencia. Él está teniendo paciencia en este momento. No recibimos esa verdad, no la internalizamos, nos cuesta. Nos podemos relacionar nosotros con la paciencia, pero Él no, pues Él es Dios. Y ahí nos equivocamos. Si nos detenemos a pensar lo que el Espíritu Santo dejó escrito, nos encontraremos con una verdad que es muy profunda y conmovedora. Sí, amados, la paciencia de Jesucristo solo es comprensible cuando entendemos el contexto, todo el contexto en que Él existe, el contexto en el cual Él está ahora, Dios. Y con eso me refiero al Dios Trino, en el cual todo gira, todo lo que es Dios gira en torno ¿a quién? En torno a Jesucristo. Toda la palabra, todo lo que Dios escribió del Génesis hasta el Apocalipsis, gira en torno a Jesucristo. Es el Hijo amado. Es lo más preciado para Dios. Para Dios, Él es lo más preciado. Obviamente, no, todo va finalmente para la gloria de Dios, está bien. Pero todo para Él, para Dios, gira en torno a su amado Hijo. Tanto que el Señor Jesucristo mismo en el capítulo 5 dijo del Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? El que no honra al Hijo, se acabó. Todos los que se saltan a Jesucristo y van y gloria a Dios, y gloria a Dios, y Dios Padre, y Dios, Dios no escucha nada. Pero si es a través de Jesucristo, amén. Ahí sí. Solamente por medio de Jesucristo. Sí. Dios, como digo, Trino, ama a su Hijo por sobre todas las cosas. Es lo más preciado, como digo. Por eso para nosotros es muy difícil entender esta relación que existe entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre todo como que se centra en el Padre. Y nos olvidamos de que para Dios se centra todo en Jesucristo. Pero tenemos que detenernos en esta carrera que estamos corriendo, como lo leímos recién figurativamente, para examinar esto de su paciencia, la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo debemos hacer con muchísimo más reverencia, con muchísimo más temor y temblor. La palabra de la paciencia de Jesucristo es esa que procede de su corazón, de lo más profundo de su ser. ¿Y por qué dice la palabra? Él escribe aquí la palabra de mi paciencia. ¿Se han puesto a pensar por qué dice la palabra de mi paciencia? Porque Jesucristo es la palabra. Él es la palabra. Él es el Logos. Juan capítulo 1 empieza, ¿no es cierto? En el principio era el Logos, la palabra, el verbo. Él es la palabra. Por lo tanto, es de su paciencia, de Él mismo, porque ha sido desde antes de la fundación del mundo. Y sigue perseverando y obrando a pesar. Y esa es la parte que se nos olvida a nosotros. Parece que Él estuviera como en otra categoría y arriba en alguna parte, lejos y desconectado de nosotros. No, hermanos, Él no está desconectado de nosotros. Él está en medio de todo lo que está sucediendo. Pero lo malo es que a nosotros se nos olvida que Él sigue perseverando y haciendo su obra a pesar de nuestra desobediencia, de nuestra perversidad, de nuestra infidelidad. Imagínense lo que tiene que soportar. Y ahí, por eso las palabras en Corintios, cuando uno lee esas palabras con respecto al amor, el verdadero amor, porque nosotros tenemos un concepto tan errado del amor que es triste, pero cuando uno lee esas palabras que dice el Espíritu justamente ahí en el capítulo 13 de 1 Corintios, todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor verdadero de Dios, el verdadero amor con el cual nosotros no nos podemos relacionar. Nosotros decimos, sí, yo también todo lo espero. Sí, eso de aquí para afuera. Yo todo lo soporto, yo todo lo aguanto. Mentira, no podemos. Nuestra naturaleza humana no nos permite. Siempre nos da rabia algo, nos molesta algo, nos enojamos, nos dan celos, porque nuestro orgullo no nos permite y luchamos con eso. Entonces no podemos guardar ese amor, pero Él sí. A pesar de cómo somos nosotros, a pesar de todo lo que ha pasado a través de la historia. Imagínense el horror y saber lo que va a pasar, porque el Señor ya sabe todo lo que va a pasar. Y lo dejó escrito. Y sabe el horror con lo que va a suceder aquí en la tierra. Y no solamente con nosotros. Están los demonios, están los principados, las potestades, todo ese mundo espiritual que está ahí, desafiándolo constantemente. Satanás todavía está dando vueltas ahí. La paciencia del Señor, Él está esperando, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Entonces, cuando uno se pone a pensar en la paciencia de Él, cambia la perspectiva completamente. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no la vemos porque estamos dedicados a nosotros mismos. Estamos siempre pensando en lo que nos pasa a nosotros, siempre esperando recibir ayuda, auxilio y sobre todo que seamos felices. Queremos ser felices. Ahora, todos dicen, sí, yo le doy gracias al Señor. Sí, pero en el fondo tú estás esperando que Él te haga feliz. Y no nos detenemos a escucharle a Él cuando Él habla acá en su palabra y a pensar en lo que Él está viviendo en este momento, mientras espera pacientemente que nosotros nos humillemos, que nosotros nos arrepintamos, que nosotros nos reconciliemos con Dios Padre, como está escrito en la palabra. Él está esperando pacientemente. Si yo me pongo a pensar en mi vida, que a los 38 años entendí. 38 años me soportó el Señor a mí. Amados, todo esto Cristo lo dejó explicado claramente en su palabra. Para que seamos alimentados con la verdad, para que seamos libres, para que recibamos vista espiritual. Y así podamos entonces guardar sus mandamientos, podamos adorarle en espíritu y en verdad, y no como nosotros queremos o nos gusta, sino que adorarle verdaderamente, como dice Romanos 12:1, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esas cosas tenemos que repetirlas una y otra vez y empezar a estudiarlas y pensar cómo lo hago. Señor, enséñame a adorarte de esa manera, para que llevemos mucho fruto. ¿Cuánto habló el Señor del fruto? Y no fruto como nosotros queremos, sino que ese fruto, como lo está explicado, los 7 frutos que están explicados a través del Nuevo Testamento, ¿con qué propósito? Para que glorifiquemos al Padre. ¿Ya? No vamos a glorificar a Dios Padre porque le decimos cosas lindas, o le cantamos cosas bonitas, o le escribimos poemas, o porque venimos al culto. No, hermanos amados. El Señor lo dijo. Jesucristo enfáticamente dijo que solo los que guardan su palabra van a ser entonces los que van a glorificar al Padre. No hay paciencia que se pueda comparar con esta, no hay, es imposible. Es una paciencia única. Y por lo tanto nos debiéramos humillar delante de Cristo porque Él es mucho más paciente que nosotros y Él es verdaderamente paciente. Nosotros decimos que somos pacientes, pero hasta por ahí nomás. Y correr entonces como nos manda esta vida en Cristo con más paciencia, siempre entendiendo que es una carrera muy privilegiada que estamos corriendo hacia la ciudad celestial. Y por eso el Espíritu Santo nos dejó una verdad maravillosa. En 2 de Tesalonicenses 3:5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, nuevamente, y a la paciencia de Cristo.
y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué maravillosa. ¿Se fijan? El deseo es el deseo de nuestro Señor, de nuestro Dios hacia nosotros, que el Señor Jesucristo encamine vuestros corazones primero al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dos cosas que no se pueden separar. Oremos. Bendito Padre Celestial, nunca terminaremos de darte gracias por tu palabra, por lo que tú dejaste escrito, por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender y a dilucidar estas cosas que a veces se nos pierden en medio de todos los pensamientos que tenemos, de todas las cosas que estamos escuchando y mucho más en este tiempo que estamos casi ahogándonos en información. Por eso estos momentos preciados que nos permites tener, en los cuales podemos exponer tu palabra, los recibimos con gratitud, con mucho temor y temblor, porque no somos merecedores de tanta gracia. Sin embargo, tú abundas en amor y gracia. Y por eso recibimos este deseo tuyo que acabamos de leer acá, que seas tú encaminándonos primeramente al amor de Dios, pero también a tu paciencia, oh Señor Jesucristo. Gracias. En el nombre tuyo, oh Señor, hacemos esta oración. Amén. Amén. Amén.